Por un lado, el fin de la educación es dotar a los alumnos de los mecanismos y herramientas necesarios para que puedan afrontar las diferentes situaciones y problemas que puedan encontrar a lo largo de su realidad. Se trata de un proceso permanente que se extiende a lo largo de toda la vida, favoreciendo por un lado tanto el desarrollo y evolución del individuo, como por otro lado su proceso de adaptación a los múltiples cambios y a la propia sociedad. El fin de los derechos humanos es salvaguardar una convivencia a nivel global centrado tanto en la dignidad como el respeto, la tolerancia o la libertad. De esta manera contribuyen a un desarrollo integral de todas las personas, buscando el disfrute de su autonomía y también poder tener una vida digna y democrática. La consigna es que no debe haber ciudadanos sin derechos ni deberes. Partiendo de estas consignas, podemos ver que tanto la educación como los derechos humanos son elementos fundamentales para poder lograr que los seres humanos alcancen su máximo desarrollo tanto a nivel personal como a nivel social. Así, la educación está establecida como uno de los derechos fundamentales, al ser un bien básico para el crecimiento y evolución de los seres humanos. Entre ambas se conforma una relación simbiótica, es decir, un vínculo estrecho y persistente entre dos realidades que, aunque en principio son distintas, ambas salen beneficiadas de dicha unión. Los derechos humanos y la educación están conectadas y entre ellas hay una reciprocidad positiva, ya que la educación precisa de los derechos humanos para poder enseñar el arte de vivir, mientras que los derechos humanos van a necesitar de la educación para sentar las bases sobre las cuales se construyen los mismos. Vamos a utilizar un ejemplo para ilustrar esta realidad. Pensad por un momento que concretamos un sistema educativo que se fundamente en la dignidad, el respeto, la libertad y también sobre los pilares de los derechos humanos. A priori tendríamos todas las posibilidades de éxito para desarrollar un proceso formativo que fuese respetuoso tanto con el ser humano como con sus necesidades. Sin embargo, imaginad que esta propuesta se enmarca en una sociedad que obviara los principales derechos humanos, imponiendo sus propias convicciones y sus deseos con tal de poder mantener un estado de poder y de sumisión. En esta realidad, por muy buenas intenciones que tenga el modelo educativo planteado, va a ser el contexto quien determinará los resultados del mismo, abocándolo, siguiendo lo que hemos explicado, dentro de un razonamiento lógico a unos resultados que serán negativos. Al revés, también va a ocurrir lo mismo. Los derechos humanos van a tener una difícil continuidad en una sociedad que no tenga un buen modelo educativo, ya que carecen de la base formativa que le ayudaría a poder analizarlo, interpretarlo, comprenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica. De este modo, cuando ambos confluyen positivamente, la educación va a favorecer el respeto de los derechos humanos y va a mejorar la calidad educativa. Sin embargo, cuando esta confluencia es negativa, toda violación de alguno de los derechos humanos va a perjudicar la labor educativa. Finalmente, podemos decir que la educación es la clave para alcanzar y vivir en plenitud la mayor parte de los derechos humanos. A la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la temática de los derechos humanos, hay una serie de factores y aspectos que debemos cuidar y promover si queremos que la relación entre educación y derechos humanos sea positiva, como hemos visto anteriormente. Entre ellos, vamos a destacar lo siguiente. El primero de los factores sería evitar relaciones desiguales. En las relaciones profesor-alumno, el maestro debe abandonar su posición de poder y realizarla de acompañante. Se trata de una relación educativa bidireccional en la que ambos agentes aprendan mutuamente el uno del otro. De esta manera, seremos por un lado guías entre el conocimiento y el alumno durante el proceso de adquisición de los mismos. Por otra parte, tendremos que ser acompañantes del alumno en su proceso de crecimiento personal, favoreciendo así su autonomía. En definitiva, un proceso educativo en el que tanto el profesor como el alumno tienen algo que enseñar y algo que aprender el uno del otro. El segundo de los aspectos sería la importancia de la confianza. Debemos predisponernos a creer que los otros protagonistas de la relación educativa van a dar lo mejor de sí mismos en poder lograr los mejores resultados posibles. La sociedad debe creer en la labor del docente, la cual respetará y apoyará. El profesor, a su vez, debe confiar en las posibilidades de su alumnado, el llamado efecto Pigmalión positivo,
y también en su interés por aprender y progresar. Los alumnos deben sentirse respaldados, tanto por sus profesores como por sus familias, afrontando así el aprendizaje con una mayor motivación e interés. Para favorecer el éxito de la relación educativa, hay que lograr que esta confianza esté presente. El tercer factor sería la búsqueda del bien común. La educación siempre es un proceso bidireccional, docente-educando, con implicaciones personales. La clave es formar una alianza dirigida hacia la consecución de un bien común. Por encima de los intereses personales, debemos favorecer la formación de ciudadanos que sepan convivir democráticamente, en aras de lograr una sociedad mejor. El cuarto aspecto sería fomentar el respeto. Se trata de que se establezca la concordia entre los diferentes agentes y protagonistas escolares. La relación entre el profesorado y el alumnado debe siempre construirse desde el respeto, tanto de unos como de los otros, a los derechos y los deberes. Si nosotros como docentes queremos que la escuela promueva los derechos humanos y la ciudadanía democrática, debemos evitar todo tipo de situaciones que vulneren dichos derechos. El siguiente factor sería respetar la verdad. La docencia consiste en buscar y transmitir desinteresadamente la verdad, sin buscar nunca beneficios propios o sociales. No obstante, hay que considerar que todo acto educativo siempre va a estar cargado de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros prejuicios y nuestras opiniones. Por lo tanto, debemos evitar cualquier tipo de persuasión o manipulación. Debemos enseñar a todos por igual, respetando sus perspectivas, sus contextos, sus creencias, sus opiniones y transmitiendo siempre la realidad con veracidad. El siguiente factor sería favorecer la creatividad. La creatividad va a ser la llave que nos permita desarrollar al máximo nuestras potencialidades. Favorecer la creatividad dotará de habilidades y mecanismos de respuesta más ricos a nuestros educandos ante las distintas problemáticas que puedan ir surgiendo a lo largo de su proceso vital. Por último, tendríamos el factor de cooperar con la familia en el proceso educativo. Tanto los padres o tutores legales como el profesorado vamos en el mismo barco y hacia el mismo destino, por lo que la colaboración debe ser positiva y constructiva. Para ello, las acciones pedagógicas deben tener siempre la misma dirección, tanto desde el hogar como desde la escuela. La educación en derechos humanos debe convertirse en una tarea común y compartida, donde todas las partes tienen que trabajar en la misma dirección y el mismo sentido, evitando que subyazcan contradicciones. La familia se ha de convertir en el primer ámbito de socialización y también en el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales, convirtiéndose por ello en un elemento clave en la construcción de la personalidad. Por ello, tanto el modelo educativo, que va a ser el planteamiento o la propuesta pedagógica conformada por nuestras creencias, nuestros valores, nuestras actitudes e ideas generales que guíen la acción educativa, y el propio estilo educativo que adoptemos, determinado por las variables comunicación, afecto, control y exigencia, el cual seleccionen o adopten los padres, va a determinar el grado de consecución inicial de los derechos humanos en los niños. Desde el modelo educativo de imposición, no se crea el niño capaz de distinguir el bien del mal, de manera que los adultos le ofrecen respuestas constantes sobre las lecciones que tienen que tomar. El estilo educativo asociado a este modelo sería el autoritario, donde las relaciones estarían determinadas por fuertes normas para controlar su conducta. El resultado serían niños con dificultades a la hora de tomar libremente sus decisiones o jóvenes rebeldes que van a construir sus normas partiendo siempre que todo lo impuesto por los adultos debe ser rechazado. El siguiente modelo sería el modelo educativo de reparto de responsabilidades. Este conlleva que las escuelas sean siempre neutrales y solo formen a los niños a nivel intelectual. La formación para el desarrollo humano del alumno va a quedar en manos de la familia, que ante la situación actual que vivimos hoy en día, caen en muchos casos en un estilo indiferente. El resultado pues van a ser jóvenes faltos del más mínimo sentido crítico y atentos solo a su propio beneficio, desde una perspectiva egoísta, ya que ningún agente se ha encargado concretamente de su proceso de socialización. En cuanto al modelo educativo de libre desarrollo, deja que el niño descubra por sí mismo todos los derechos, valores y normas sin imposición del adulto. El estilo educativo asociado a este modelo será el permisivo,
donde las normas de los padres o bien son flexibles o bien no existen. ¿Cuál es el principal problema? Que nos vamos a encontrar con jóvenes que deben tomar decisiones sin la suficiente madurez, reflexión o sentido crítico. Por último, tendríamos el modelo educativo de iniciación, que se encarga de buscar el formar personas responsables que construyen sus propias normas a partir de la reflexión y la aprobación interior de las mismas. Este estilo educativo que estaría adoptado a dicho modelo sería el democrático, donde las normas se van a mantener siempre coherentes, aunque no de una forma rígida. ¿Qué logramos de esta manera? Pues alumnos con mejor competencia social, una mayor madurez, mejor autoestima y autocontrol, de manera que consigan y logren una gran independencia. La diversidad cultural se ha convertido en los últimos años en uno de los fenómenos sociales de mayor relevancia en nuestro país. Esta situación trae consigo la coexistencia de distintas culturas, dando lugar a diferentes situaciones, tanto positivas como negativas, en función de la capacidad de interacción entre las mismas. Se trata de lograr una convivencia intercultural y no multicultural. Las diferencias entre estas dos perspectivas son varias. El prefijo multi va a manifestar la presencia de varias culturas distintas, pero no hace ningún tipo de alusión a que se establezca relación entre las mismas. Por su parte, el prefijo inter conlleva el factor de relación entre ellas, favoreciendo así el enriquecimiento mutuo. De esta manera, en la multiculturalidad no tienen por qué interactuar las culturas entre sí. Sin embargo, en la interculturalidad, las culturas se reconocen entre ellas como igualmente dignas y valiosas, favoreciendo así el diálogo, la inclusión y la acogida del diferente cultural. Desde el plano educativo, que es nuestro sector, es fundamental desarrollar este proceso. Nuestro rol como docentes se convierte en un elemento clave. Los profesionales de la educación, a través de nuestro comportamiento, de nuestros valores, de nuestras actitudes, transmitimos toda la enseñanza y aprendizaje con los hechos y con la práctica, de manera que nuestros alumnos, nuestros educandos, van a aprender siempre de lo que ven. No sirve de nada que intentemos ayudarlos a no discriminar, a hacerles entender la importancia del respeto hacia el otro y lo ajeno, o hablarles de igualdad y equidad en las relaciones sociales, si nosotros cometemos alguna acción contraria a todo esto que estamos enseñando. Nuestros actos tienen mayor peso que nuestras palabras, por lo que un mal gesto, una actitud de intolerancia o un desacuerdo entre el dicho y el hecho puede echar por tierra la mejor de las intenciones educativas. Además, debemos reducir el etnocentrismo, que se basa en que el alumno cree que está en posesión de la mejor cultura y se encarga de juzgar a las demás desde la superioridad de la suya propia. Y también debemos reducir el relativismo cultural, que es esa idea en la que los alumnos aceptan todas las estructuras de la nueva cultura por su novedad y atracción, aunque sean desigualitarias estas estructuras. La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo primero, afirma que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, debiendo comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Se trata, por lo tanto, de una obligación para con todos los seres humanos, que debe fundamentarse en el respeto a las minorías, el derecho a ser diferente y la comunicación positiva entre culturas. Todos ellos pilares fundamentales de la educación intercultural que debemos perseguir y alcanzar. El fin de la escuela es dotar a sus alumnos de una educación que le permita alcanzar su autonomía y le permita también luchar por aquello que quiere, favoreciendo así la construcción, reconstrucción de su identidad y la posibilidad de una transformación personal. Por ello, la escuela debe ser el lugar que incluya a todas las personas, debe ser una realidad inclusiva. Todos los alumnos, con independencia de sus condiciones personales, sociales, culturales o físicas, deben desarrollarse integralmente, por lo que todos deben tener las mismas oportunidades. La diversidad en la escuela no debe ser vista desde una perspectiva negativa, sino como un factor enriquecedor. Las aulas, que deben ser el lugar privilegiado para el ensayo-error de la vida, deben adaptarse a los alumnos que tienen, y no al revés. Si son los estudiantes los que al final acaban adaptándose al aula,
favoreceremos un proceso homogeneizador buscando que todos alcancen las mismas competencias y los mismos objetivos cuando realmente no son iguales. En la diferencia es donde se encuentra la riqueza, es donde está la transformación y es donde podemos alcanzar ese progreso que deseamos. Valga para ilustrar esta realidad el siguiente ejemplo. Cuando vamos por la calle, no existen aceras para los que tienen una deficiencia visual, otra acera para los que padecen problemas motores, u otra acera para los que sufren algún retraso cognitivo o madurativo, y así sucesivamente. En la calle, en la realidad de la vida, todos compartimos los mismos espacios y las mismas experiencias, aunque siempre van a estar determinadas por nuestra identidad, nuestras capacidades y por el contexto. Por ello, por estas circunstancias, no tiene sentido que nos separen en el aula buscando la homogeneización. En primer lugar, porque todos tenemos alguna dificultad o alguna necesidad. Aparte de las comúnmente conocidas y las más destacadas, hay alumnos que tienen dificultad lectoescritora, otros que tienen problemas para socializarse, otros que tienen miedo para hablar en público. La perfección no existe, porque somos seres inacabados en un proceso continuo de crecimiento, de desarrollo y de mejora, por lo que separarnos por necesidades carecería de sentido. En segundo lugar, porque todos los alumnos están siendo educados con el mismo fin, que es dotarlos de herramientas y mecanismos para que puedan afrontar los distintos problemas que trasciendan en su vida. Una realidad que será compartida por todos con indiferencia de sus dificultades o de sus necesidades, por lo que si nos forman por separado para después volver a reunirnos es hacer un trabajo doble, educarnos de manera homogénea para que después convivamos todos de manera heterogénea en la sociedad. La educación inclusiva supera todas estas contrariedades y favorece una formación y desarrollo integrador. Como docentes, desde la propuesta de la profecía autocumplida o el también llamado efecto Pigmalión positivo, debemos creer en las posibilidades de nuestros alumnos para potenciar sus cualidades y seguir trabajando en aquellos aspectos de su persona que necesitan mejorar. A continuación, vamos a presentar el caso de Rafael Calderón, un alumno al que intentaron apartar del sistema educativo por sus dificultades y etiquetas al tener síndrome de Down, sin tener en cuenta lo más importante, que era su esfuerzo y lucha por desarrollarse integralmente. Al final, el rol de su familia, apoyando su lucha y su constancia, le permitieron alcanzar el sueño que perseguía. Como vamos a poder ver en esta síntesis del documental, Yo soy uno más, notas a contratiempo. Rafael Calderón es una persona como cualquiera de nosotros, pero tiene un punto de aprender un poquito más lento. Rafael ha tenido que tener bastantes barreras, mucho más grandes que la arquitectónica. Las barreras que te ponen las personas, esas te las comes con patata. Recuerdo que después de unas calificaciones que habían venido desastrosas, fui a hablar con la tutora y me dijo que le había dicho la orientadora que tenía que suspender. Entonces pedí una cita con la orientadora y me dijo que es que por ley tenía que suspender. Yo le pregunto que dónde aparecía eso en la ley y entonces me pone ella de manifiesto sus creencias, pues que Rafa no podía aprender más, que tenía un CI muy bajo o eso, que por ley tenía que suspender. Fue a partir de entonces cuando la familia ya entendió que se tenía que oponer a lo que decía la escuela, porque en realidad lo que se proponía era que fuera a un centro específico o a un centro que, según esta persona, le diera más oportunidades. Esos años atrás, que no debería suspenderme, porque yo he estudiado, he enfrentado en cuanto de eso a que me aprobara y que he hecho ellos correspondiente a mí según mi esfuerzo, sorprenderme.
eso no lo hace a nadie, solo a uno, a mí, y eso no lo consiento yo. Ese tiempo él avanzó mucho menos de lo que avanzaba antes, porque todas esas emociones que él estaba viviendo hacían que no pudiera progresar. Entre otras cosas porque si no hay expectativas en el entorno, tú no puedes progresar. El cuerpo me quedaba vacío, sin ganas de estudiar ni nada, pero como la vida sigue y la vida sigue, pues yo quiero vivir en una vida, pues sigo. A partir de toda esta estrategia se consiguió que Rafa continuase en aquel centro estudiando, repitiendo y finalmente consiguió aprobar. Lo más curioso es que cuando termina la secundaria obligatoria y sale de aquel centro, comienza bachillerato, que son estudios que se suponen de un nivel superior, y no tiene problemas más que en una asignatura que es el inglés. Él con su trabajo y el apoyo que se ha hecho con la investigación ha hecho que haya gente que reaccionara y pensara que sí podía darle esa oportunidad, que había que dejarlo, que había que apoyarlo y que dándole una oportunidad de que estuviera ahí, de que pues podía él avanzar, y de hecho ha avanzado, vamos. Le conceden durante el bachillerato un premio que fue un diploma de alumno distinguido, un acto de todo el centro. Sí, continúa sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música y se convierte en la primera persona con síndrome de Down en España que consigue el grado profesional de música. Con lo cual, cuando pasan unos años, de alguna manera la realidad ha echado abajo todos los argumentos segregadores que la escuela estaba poniendo de manifiesto. Y ha sido el propio Rafa el que ha mostrado la capacidad que tiene y cómo ha superado esa incapacidad que decían que tenía. Si al principio el problema estaba en Rafa porque tenía síndrome de Down, nos damos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que el problema no solo está en él, sino que el problema está en nosotros. La realidad de la discapacidad no es solo una realidad fisiológica, no es biológica, sino que fundamentalmente es cultural, es social y cultural. Yo creo que es un logro social también, en el sentido de que le abre muchísimas puertas a otras personas. Una simple familia, una vulgar familia, con mayúsculas, consigue, como era David, le gana a Goliat, porque sabe que puede y porque tiene esperanza. En realidad es con la paciencia. La paciencia de ser uno mismo. Pese a los avances que hemos conseguido a nivel social, el tema de la igualdad respecto al género sigue siendo un problema vigente en la actualidad. Las circunstancias del pasado y el grave problema de la violencia de género hace que dentro del ámbito escolar hablar de coeducación siga teniendo mucho sentido. El tema de la violencia de género es una situación que nos afecta de manera preocupante en nuestra realidad y nuestra sociedad y que requiere de nuestra atención a todos los niveles. Constituye un mal en nuestra sociedad actual, convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud pública, así como en uno de los abusos contra los derechos humanos más extendidos y frecuentes en nuestro país. Observando esta realidad, no cabe duda de que una de las prioridades que tenemos como colectivo sea erradicar esta lacra de desigualdad y mortificación que sufre la mujer en nuestro contexto. Para ello, se han realizado muchas campañas y spots de publicidad con el fin de alentarnos y luchar contra la violencia de género, como algunos de los que veremos a continuación. Hola.
hemos sabido que las mujeres que han sufrido violencia de género o psicológica presentan un grave deterioro de su salud. Gracias. Si hay salida a la violencia de género, 016, ¿en qué puedo ayudar? es gracias a ti. Únete. Gobierno de España. Le angustian los días. Se siente culpable. Julia, Ana, víctimas de un crimen injusto. Desconfianza. Tristeza. Carmen. Hace mucho que dejó de sonreír. Una vida condenada al fracaso. Nunca descansa. María. Claudia. Carolina. Rosa. Sus ojos han dejado de ver lo bonita que es. Tiene menos miedo en la calle que en su propia casa. 2012. 40 mujeres muertas. Más de 150 personas atendidas al día. En la violencia de género hay más de una víctima. Y los menores corren el mayor de los riesgos. Más de 500.000 niños son víctimas y testigos de malos tratos. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. Frenar este crimen está en nuestras manos. Ahora más que nunca debemos unir nuestras fuerzas. Sin tu ayuda estamos perdidos. Rebeca. Soledad. Sandra. Sonia. Hoy son ellas. Mañana puedes ser tú. La tele está contigo. El periodismo está contigo. El deporte está contigo. La sociedad está contigo. El teatro está contigo. El cine está contigo. Yo me comprometo. ¿Y tú? Lo que buscan estas campañas es el impacto emocional y promover la reflexión. Aportan información para que de manera preventiva reestructuremos todos nuestros esquemas cognitivos con los que interpretamos la realidad, con el fin de que veamos que la violencia nunca debe utilizarse con ningún ser humano. También cumplen una función reeducadora para evitar que los agresores vuelvan a cometer estos actos. Desde el campo de la pedagogía podemos sumarnos a este objetivo promoviendo la coeducación, esa inclusión real en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y denunciando todas aquellas malas prácticas educativas que impidan alcanzar esa equidad que perseguimos. A lo largo de la historia, son muchos los acontecimientos que han marcado nuestro porvenir y progreso. Conquistas, guerras, culturas, movimientos artísticos y un largo etcétera. La existencia de la especie humana se narra a partir de los diferentes contextos en los que ésta se ha desarrollado y evolucionado. Por encima de cualquier acontecimiento, lo que realmente marca nuestro crecimiento como especie es nuestra condición humana. Una realidad que nos iguala a todos como seres humanos, por encima de las pequeñas diferencias que puedan suponer la cultura, la raza, el sexo, las creencias o las propias características del individuo. Los derechos humanos, construidos sobre nuestra dignidad inherente como personas, han velado por defender todos aquellos factores y aspectos que nos permiten potenciar al máximo nuestro desarrollo humano. La educación, el arte de enseñar a otros a vivir, es la herramienta que nos permite avanzar y progresar como especie. Sin la educación, no conseguiríamos desarrollar al máximo nuestras potencialidades y mejorar aquellas dificultades que tenemos. Sin la educación, no tendríamos la guía para conocer el camino que nos lleva a ser nuestra mejor versión. Sin la educación, no tendríamos el acompañamiento preciso para recorrer cada tramo, curva, subida o descenso de ese sendero hacia nuestro perfeccionamiento como seres inacabados. Sin la educación, no tendríamos ese sustento social que nos permite establecer las normas, valores y actitudes que definan nuestra realidad. Sin la educación, no tendríamos el faro con el cual proyectar nuestros sueños y así poder dirigirnos hacia ellos. Porque estamos destinados a grandes cosas como especie y como individuos. Porque la humanidad no se detiene ante los límites. Siempre es capaz de inventar soluciones ante los problemas que le acontezcan. Porque lo importante no es solo nuestro desarrollo cognitivo, sino también nuestra formación emocional, ya que hoy en día pensamos mucho y sentimos poco. Porque la vida es mucho más que lo que vemos. Porque como dijera un pequeño principito, citando a Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Porque el presente de la educación en derechos humanos puede mejorar
y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades infinitas, porque la educación es amor y es vida, y eso debemos transmitir como maestros de humanidad. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.